coronavirus. Pero antes, como siempre, queremos saludar a los contertulios, a los tertulianos que nos acompañan esta noche. Son todos repetidores. Nos acompaña Jonathan Márquez, que es economista, Amos García también, que es el jefe de epidemiología del Servicio Canario de Salud. Nos acompaña Esther Martín, de Comisiones Obreras, y Manuel Galván, que es presidente del Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife. Muy buenas noches, bienvenidos los cuatro. Buenas noches. Jonathan, si no reabren, hablando, hay que ser prudentes, dice Amos. ¿Tienes hijos? Sí, tengo uno pequeño de casi 4 años. Pues mira, perfecto, porque si no reabren las guarderías, es lo que te quería preguntar, o los colegios, muchos padres van a tener que solventar. Tú, por ejemplo, el problema de la conciliación para poder volver al trabajo. ¿Cómo solucionamos ese punto? A mí me parece que será un problema grave, porque, bueno, a partir de la fase 2 y en adelante, espero, podemos reincorporarnos a nuestros puestos de trabajo, pero los niños no volverán a los centros. Entonces tenemos un problema de qué pasa con el empleo. Un padre o una madre, o padre o madre solteros, se verán en un problema muy grave, porque además los niños también aconsejan que no estén con sus abuelos, ¿no? Por evitar ese posible contagio. Entonces, en cuanto al empleo y por tanto en cuanto a la economía, será un problema. Hemos aprendido a teletrabajar, pero no todas las empresas están dispuestas a mantener. Ni todas las empresas están dispuestas, ni todos los trabajos se pueden, porque, digamos usted, un obrero de la construcción, ¿cómo va a telettrabajar? ¿Dónde ponen los bloques? Si los pone en su cuarto de estar. Entonces, en una familia, una pareja y un niño, a ver cómo nos ponemos de acuerdo de quién va a la oficina físicamente a trabajar, quién teletrabaja y quién se lo permite, ¿no? Jonathan, económicamente Italia, estamos diciendo que abre las fronteras a partir del 3 de junio y Francia, lo hemos dicho hace un instante, la población se puede desplazar hasta 100 kilómetros. ¿Esas medidas económicamente pueden ayudarles a ellos en detrimento de otros países como España, que tienen sus fronteras cerradas? Sin duda, de hecho Italia, una de las razones por las que empieza esa apertura es precisamente el efecto económico. También es cierto que vernos abocados a un segundo confinamiento sería un desastre. Ya es un desastre este primer confinamiento con reducciones en nuestra economía, no vista desde el año 36, desde el primer año de la Guerra Civil. Imagínese entonces un segundo confinamiento. Entonces, yo al igual que el resto de la mesa, yo prefiero ser bastante cauto, yo prefiero ser bastante prudente. Hemos visto países. El problema de esta pandemia es que no la conocía nadie. Nunca se había dado. Entonces los países han ido tomando decisiones pues dependiendo de sus expertos. Hemos visto desde confinamientos estrictos, como al principio China, Italia, España, hasta lo opuesto, negando la mayor, como puede ser Reino Unido al principio y Estados Unidos, y algo intermedio como Suecia, y hemos visto los efectos que ha tenido en la población, en los contagios y en las muertes. Y por tanto el efecto económico que eso traerá. Entonces yo sigo siendo bastante cauto. Yo prefiero una salida lenta, pero que nos asegure no tener un segundo rebrote y por tanto no abocar nuestra economía a otro desastre. Bueno, pues un pequeño paso sanitario como es este del uso de este tipo de mascarillas, tenemos que ser conscientes de que es un gran paso para la economía. ¿Por qué? Porque pequeños gestos como estos de poder evitar el contagio entre unos y otros hace que se reactive la economía. Por eso es importantísimo utilizarlo, cumplir con la norma, porque esto nos hará salir poco a poco del agujero económico. Por eso, bueno, yo lo veo positivo el efecto económico que traerá esta decisión sanitaria. Ya se empieza a ver, empieza a ver ya establecimiento, empieza a ver poquito a poco, y dentro de limitaciones, pero empieza a verse ya movimiento. Debemos recordar, en la línea de lo que decía en la anterior entrevista, la importancia de la inversión en sanidad. Yo estoy totalmente de acuerdo. Si queremos una economía sana, tenemos que tener una población sana. España actualmente se sitúa el gasto sanitario en torno a un 6,24% de nuestro PIB. Países vecinos como Francia están en una tasa de un 9,32%, un 3% más que España. Países como Alemania, un 9,48%. Es decir, estos países invierten más en sanidad y por tanto yo creo que tiene que ser algo que debemos pensar también de cara al futuro, de cara a intentar hacerle frente a futuras pandemias. Sí. En todo caso, yo vería bien que las propias empresas sean las que inicien ese procedimiento. Es decir, a mí sí me parece bien que una empresa teste a sus trabajadores.
vamos, lo veo fantástico, es fantástico. Ahora, que ese requisito para acceder a un puesto de trabajo, eso cuanto menos debe ser ilegal, eso seguro. Si estuvieras buscando trabajo, ¿lo pondrías en el currículum que ha superado? No, yo no lo pondría. Bueno, hay que ser optimista porque la situación va a ser la misma, siendo optimista, siendo pesimista, pero el panorama, gracias Wendy, Jonathan, está bastante complicado. Yo no sé si como hemos visto las proyecciones del desempleo en Canarias van a estar condicionadas al turismo cero. ¿Crees que prolongar los ERTE en este sector, en el sector turístico, más allá del final del estado de alarma, como está exigiendo Canarias, es ineludible para evitar una debacle? Sin duda es necesario llevarlos más allá del estado de alarma, como mínimo hasta el 31 de diciembre, ya veremos a ver qué pasa, pero es importantísimo hacerlo. Tenemos que tener en cuenta que el sector turístico y el sector servicios en general no se va a recuperar de la misma forma que se ha perdido, es decir, esto va a ser lento, y va a ser lento porque dependemos del mercado emisor, dependemos de que los mercados de Gran Bretaña, de Francia, de Alemania, de Italia estén sanos, tengan dinero para viajar y quieran viajar. Eso va a ser lento. Eso va a ser lento y entonces nuestro sector turístico va a tener una recuperación lenta y por tanto no podemos obligar a aquellas empresas que por fuerza mayor han tenido que acogerse a sus trabajadores a estas regulaciones temporales de empleo a reincorporarlos al día siguiente de que se levante el estado de alarma. Estaríamos abocando a nuestras empresas a la absoluta quiebra. Hablando de empresas, estábamos mirando al archipiélago, vamos a ampliar un poquito la mirada, Jonathan. Fíjate, hay datos que son muy preocupantes. Se estima que la pandemia puede provocar en España al menos 50.000 concursos de acreedores, una fórmula que puede ofrecer una segunda oportunidad a las empresas con problemas. Sin embargo, los juzgados no están preparados actualmente para esa avalancha. Esta situación podría abocar a una cifra histórica, por llamarlo de alguna manera, de cierres empresariales? Sí, de hecho, por hacer historia, en el 2019 la figura de la ley concursal se acogieron aproximadamente unos 7.000 procesos. Estamos hablando que en el 2020 ya se estima un incremento aproximadamente de un 250% y en el 2021 esos 50.000 concursos. Eso significa un 620% más que en el 2019. Esto nos dice la gravísima situación en la que estamos. Si esto no tomamos medidas a través de la ley concursal, que por cierto se inicia el 1 de septiembre el texto refundido, que tampoco era el momento de modificar o de aprobar esta ley concursal, si no ampliamos y por tanto utilizamos esta figura, sin duda podemos instalar un problema empresarial. Yo no sé si Jonathan está de acuerdo con eso. Sí, estoy de acuerdo. Sobre todo lo que nos está enseñando esta pandemia es que, a diferencia de nuestros grupos políticos, lo que necesitamos es consenso. Necesitamos que trabajadores, empresarios, autónomos, gobiernos regionales, autonómicos, estatales, instituciones públicas, instituciones privadas, necesitamos consenso entre todos. Entre todos, la única manera que tenemos de salir de esto es en consenso. Que vaya a afectar a más mujeres que a hombres, sí, seguro que sí, y por tanto necesitamos consenso. Otro de los temores, Jonathan, lo ha expuesto esta semana el Banco de España. Está muy claro, es muy claro en su advertencia. La recesión va a ser más larga de lo previsto, habrá recortes en el ámbito público, también en el ámbito privado, habrá subida de impuestos. Todo esto no suena a la misma música que tuvimos en la crisis de 2008. Nos suena a la misma música y nos suena a las mismas soluciones, sin duda. Pero debemos pensar que, bueno, las soluciones son pocas. Si estimamos que con la contracción de la economía, la deuda pública española se va a ver abocada a un 120% de nuestro PIB, me gustaría primero explicar lo de la deuda. Al final la deuda es que nos prestan dinero. Nos están prestando dinero un 20% más de lo que somos capaces de devolver. Es decir, es como si nosotros cobrásemos 1.000 euros al mes y tenemos que devolver 1.200. Evidentemente esto no es... no puede, ¿no? Entonces, España va a ir hacia ese camino, hacia un 120% de deuda. Vamos a ir hacia un 10% de déficit cuando venimos de un 2,90. Es decir, la diferencia entre ingresos y gastos va a ser un 10% de nuestro PIB.
Evidentemente, las únicas medidas que hay para solucionar esto es aumentar los ingresos y reducir los gastos. Vamos a pagar los de siempre, sin duda alguna vamos a pagar los de siempre, que somos los trabajadores, los autónomos, las empresas. Hablando e hilándolo con los concursos, se estima hoy en día el 75% de las empresas que se van a presentar en concurso o que están en ERTE son microempresas, es decir, de 1 a 5 trabajadores. El 75% de los ERTE son microempresas. Si al final, como vemos, lo vamos a pagar los pequeños empresarios, sí, va a pasar lo de siempre. Estamos terminando, nos queda prácticamente 1 minuto y medio de programa, Jonathan. ¿Las empresas están abocadas a aumentar la precariedad? Bueno, es que no me gusta ni plantearlo así, porque es que me parece tan duro, ¿no? Pero es que no sé cómo va a ser la salida. Bueno, yo lo planteo de otra manera. Ciertamente antes decíamos que el Banco de España incluso decía que los ajustes que nos vienen en el futuro. Yo planteo, por darle la vuelta a tu pregunta, yo planteo otras soluciones. No solo incrementar ingresos y reducir gastos, que yo creo que es necesario también. Al final, lo que necesitamos es la reactivación de la economía. La activación de la economía, sobre todo, viene al final a través de los trabajadores, o sea, de la población, los que consumimos. Para ello, el dinero tiene que llegar a las empresas. Entonces, yo creo que prefiero pensar, más que estamos abocados a recortes salariales, prefiero pensar que es el momento de que la Unión Europea y los gobiernos de los países, pero especialmente la Unión Europea, es el momento que demuestre que este club no es solo para intercambio de mercancías, sino que es efectivamente para también ser solidarios. Es momento de que llegue dinero a las empresas, que las empresas, por supuesto, mantengan el empleo, con el requisito de mantener el empleo. Solo de esta manera fomentaremos el consumo y solo de esa manera se activará la economía. Me ha gustado eso del club. El club no está solo para... Efectivamente. Para figurar, sino para arrimar, para unir fuerzas en los momentos que se necesitan. Jonathan, un placer haberte tenido aquí. Muchísimas gracias por aportarnos tu conocimiento.